Ok, en este video vamos a ver cosas esenciales para la animación, cosas que en realidad van a servir para animar cualquier cosa en After. Para eso vamos a crear una composición nueva, nos vamos a nueva composición, vamos a dejarla de 1920 por 1080, 25 cuadros por segundo y 10 fotogramas, o sea, 10, perdón, 10 segundos de duración. Esto, digamos, puede ser variable ya, esto es digamos, unas configuraciones que yo estoy dando ahora, digamos, específicamente, pero obviamente todo va a depender del trabajo que tenga que hacer. Le damos a aceptar, se crea nuestra composición, ¿cierto? No, se agrega ahí en nuestra composición al panel de proyecto y acá tenemos la pestaña de nuestra composición. Vamos a agregar un objeto, en este caso vamos, para hacer el ejemplo, un objeto vamos a trabajar con una capa de sólido. Para eso nos vamos al menú capa, elegimos nuevo y elegimos donde dice sólido. Ya, adopta las mismas medidas de la composición y el color podríamos dejarlo, sí, amarillo igual, está bien. Ahí está. Se nos crea el sólido, se nos sitúa ahí en el visor de la composición y también está la capa acá en la línea de tiempo. Todas las capas en After tienen manejadores en las esquinas que nos permiten escalar nuestra capa y manejadores laterales con los que podemos escalar independientemente el Y de el X. ¿Ya? Tomamos de la esquina, se escalan los dos. También todas las capas en After tienen un punto de anclaje, que es este puntito que está aquí. Por defecto en las capas aparece cuando se crean en el centro de la capa. Pero esa ubicación se puede modificar utilizando la herramienta de panorámica trasera, que está ahí, ¿ya? Que tiene ese icono. Esa es la panorámica trasera que nos permite cambiar el eje. Ya, podríamos colocarlo en cualquier parte. ¿Y en qué va a incidir el que cambie el eje? En que cada vez que escalemos o que rotemos, ¿ya? El escalamiento o la rotación va a tomar como referencia ese eje. Ya, vamos a ver, nos podemos meter aquí a la rotación o rotamos directamente con la herramienta de rotación. Vamos a ver el eje, lo vamos a poner ahí, herramienta de rotación, y podemos rotar esto a partir del eje que está puesto ahí. Si lo cambiáramos de lugar, la rotación sería de forma distinta, ¿cierto? Entonces va a incidir tanto en la escala, en la rotación y también en los movimientos de posición de nuestra capa. Otra forma de manipular este punto, digamos, de anclaje, ¿ya? Si nosotros presionamos y lo movemos, claro, movemos el punto de anclaje, fíjense que la capa se mantiene en su mismo lugar, no se mueve ni un pelo, ¿ya? Pero si nosotros presionamos la tecla Alt y movemos esto, lo que se mueve es la capa, ¿ya? Y el punto de anclaje se mantiene en el mismo lugar, digamos, en el mismo lugar en cuanto al espacio de la composición, pero obviamente está cambiando de lugar en cuanto a la capa. O sea, si ahí estaba al centro, al movernos para acá, ahora el punto de anclaje queda cercano a una de las esquinas. Para efectos de animación de posición o de rotación o de escala, sí, bueno, siempre en realidad están involucradas las tres. A veces va a servir mover el punto de anclaje así, o en otras ocasiones va a servir moverlo utilizando el Alt. ¿Ya? Ok, vamos a llevar entonces ahora nuestra capa al lugar donde estaba antes. Vamos a revisar qué propiedades
básicas encontramos en una capa. Cuando desplegamos nuestra capa nos encontramos con un grupo de propiedades que se llama transformar. Si nosotros desplegamos ahí, nos encontramos con el punto de anclaje, que ya lo revisábamos recién, ¿cierto? Podemos modificar el valor X del punto de anclaje o el valor Y del punto de anclaje. ¿Ya? La posición en X, si movemos la posición en X, vamos a mover nuestra capa horizontalmente. Si cambiamos el valor de la posición Y, nuestra capa se va a mover verticalmente, ¿cierto? Después tenemos el parámetro o el valor de la escala. En la escala, fíjense, aparece una cadenita activada que va a hacer que cuando nosotros cambiemos un valor, por ejemplo el X, el Y también se modifique para mantener la proporción de nuestra capa. ¿Ya? Vamos a mover el valor Y ahora. Fíjense que el X lo sigue. ¿Ya? Crece uno o se achica uno y el otro también lo hace. Si nosotros quitamos la cadena, la desactivamos, podemos escalar el valor X, que es el horizontal, o podemos escalar el valor Y, que es el valor vertical. Ya, si activamos nuevamente la cadena, se modifican los dos para mantener la proporción de la capa. Después tenemos el valor de la rotación, donde nos aparecen dos valores. Hay un valor acompañado de un signo ahí de grados, que nos indica que nosotros podemos mover esto desde los 0 hasta los 360 grados, ¿cierto? Que sería la vuelta completa. A veces va a servir rotar nuestras capas de esta manera utilizando ese valor. Pero también After tiene la gracia que nos ofrece rotar cantidad de vueltas. O sea, yo podría partir con un valor de 0 vueltas. En el tiempo vamos a escribir ahí 0. Y no sé, por ejemplo en el segundo 7 de mi animación yo quiero que eso llegue a 22 vueltas. Entonces deberían generarse desde el 0 al segundo 7 las 22 vueltas. Eso va a ser especialmente útil cuando haya que animar hélices, por ejemplo, de molinos, de aviones, de lo que sea, donde necesitamos más que de un giro en una cierta cantidad de grados, necesitamos que dé muchas vueltas, ¿cierto? Después tenemos el valor de opacidad, muy simple, va de 0 a 100 y regula qué tan opaca es nuestra capa. ¿Ya? 100 es 100% opaca y 0 es transparente total. Y todos los valores intermedios. ¿Ok? ¿Cómo animamos ahora estos valores? Si se fijan al lado de cada valor, al lado izquierdo de cada valor, encontramos un cronómetro. Estos cronómetros, como lo comentábamos antes en los otros videos, significa que ese valor es animable. Si nosotros activamos el cronómetro para algún valor, ya vamos a empezar a animar ese valor. Vamos a trabajar con la posición. Vamos a seleccionar entonces el valor de posición. Activamos el cronómetro para la posición y automáticamente se crea un keyframe en el lugar donde esté puesto nuestro indicador de tiempo. ¿Ya? Muy importante para el tema de la animación, ustedes saben, es el tema del tiempo. Nuestro indicador de tiempo es esta agujita que tiene esta cabeza amarilla con la línea roja, que va leyendo lo que va pasando en cada uno de los segundos de nuestra animación. ¿Ya? Lo podemos mover manualmente o después lo podemos echar a correr por medio del panel de previsualización. ¿Ya? De momento lo vamos a trabajar solo manualmente. Entonces, si yo tomo este indicador de tiempo y lo llevo a, por ejemplo, el segundo 4,
y en el segundo 4 tomo mi capa y la cambio de posición, se me va a generar automáticamente otro keyframe. Si llevo el indicador de tiempo a otro lugar en el tiempo y vuelvo a hacer un cambio, se genera un nuevo keyframe. Keyframe viene, o la traducción sería fotograma clave. ¿Por qué fotograma clave? Porque son fotogramas donde se producen cambios en el tiempo. Y los programas, en base a estos fotogramas claves o a estos puntos donde hay cambios en el tiempo, generan todos los pasos intermedios entre unos y otros. ¿Ya? O sea, si ustedes han visto alguna vez documentales o no sé, por ahí en la TV donde muestran cómo, digamos, funciona el tema de la animación, los animadores tienen que ir dibujando cuadro por cuadro. Ya ahora, más en la era digital, los animadores trabajan básicamente con los fotogramas claves, o sea, fotogramas donde se producen cambios, ¿ya? Y los programas generan automáticamente todos los pasos intermedios entre un fotograma clave y otro. ¿Ya? Por eso se llaman fotogramas claves, son fotogramas donde se producen cambios. Muevo entonces mi indicador de tiempo, hago algún cambio y se graba. ¿Ya? Eso es una forma entonces de animar. ¿Cómo borramos fotogramas claves? Lo seleccionamos y apretamos suprimir y se va. Y se nos desactiva también el cronómetro de la propiedad. Otra forma de crear fotogramas claves sería activando nuestro cronómetro para la propiedad que queremos animar, llevando el indicador de tiempo a algún lugar, ¿cierto? Y modificando los valores. Ya. Llevamos a otra parte del tiempo y modificamos los valores. Es una forma más precisa de trabajar. En algunos casos va a ser mucho mejor trabajar jugando con los valores que moviendo los objetos directamente. ¿Ya? Ahí está. Esa sería otra forma de crear fotogramas clave. La otra forma, vamos a borrar esto, es activando como siempre nuestra propiedad, el cronómetro para nuestra propiedad, ir moviendo el indicador de tiempo y apretando en este botón que dice agregar o quitar fotogramas claves en el tiempo actual. El tiempo actual se refiere al tiempo donde está puesto nuestro indicador de tiempo y que va saliendo o que va apareciendo, digamos, la indicación exacta del tiempo ahí. ¿Ya? En mi caso yo tengo activada el formato de tiempo donde sale horas, minutos, segundos y fotogramas. ¿Ya? Entonces en este momento mi indicador de tiempo está en la hora 0, minuto 0, segundo 2, fotograma 8. Ahí está puesto. Entonces ahí yo podría, apretando este botón de agregar o quitar fotogramas, podría agregar un fotograma. ¿Ya? Muevo nuevamente el indicador de tiempo a cualquier parte y agrego otro fotograma y podría finalmente acá agregar otro fotograma. No pasa nada, o sea, acá no vemos nada porque en realidad no hemos hecho un movimiento, simplemente hemos generado los fotogramas clave, ¿ya? Pero estos fotogramas clave no tienen registrado ningún cambio, pero son fotogramas clave válidos igual. Muchas veces va a servir trabajar así porque a veces sabemos que en una animación hay que poner 3 fotogramas clave, ¿ya? O en tiempos determinados hay que poner fotogramas clave, pero todavía no hemos determinado bien qué va a pasar en cada uno. Los podemos generar y después empezar a recorrerlos utilizando estas flechas y ir definiendo qué va a pasar
en cada uno. Podría ser que en el primero o en ese que tengo seleccionado pase eso. Después podría ser que en ese fotograma clave pase eso. Y podría ser que en el último fotograma clave pase eso. Ya, y ahora sí tengo mi animación. Navegar los fotogramas clave utilizando esta flecha es la única forma de hacerlo de forma precisa. ¿Ya? Yo podría tomar el indicador de tiempo y tratar de llegar ahí como lo más parecido, pero generalmente pasa eso. Hago algún cambio y fíjense, vamos a ampliar un poco el tiempo. Se me genera un fotograma clave que yo no quería, ¿ya? Al lado de otro. Entonces, lo ideal, como lo borré ahí, lo ideal es que para navegar por fotogramas claves vayamos presionando estas flechas, porque de esa manera vamos al fotograma clave de forma precisa, ¿ya? Sin generar accidentalmente fotogramas claves adicionales. Ok, dejamos hasta ahí y en otro video seguimos viendo otras cosas relacionadas con la animación.